Ya. Ven el Word, ¿cierto? Donde dice chao. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Ahí mejor? Sí, sí. Súper. Ya. Eso, yo uso esto como pizarra, así que es una buena forma. Ya. Más simple que la pronunciación. Nosotros vamos a hacer simplemente hoy, vamos a revisar el tema de cómo pasar un sustantivo de singular a plural. Eso es la regla más básica del italiano. Ya. Entonces, yo voy a hacer una tablita por aquí, a ver. Donde primero voy a tener el masculino, así entero, masculino singular. Esto se pronuncia masquile. Ojo con la perdón, la CHI. Masquile singolare. Singular. Sí. Muy importante siempre, en general, la gran mayoría de las veces, el italiano no es como el francés que hay vocales que desaparecen, combinaciones que desaparecen. No, aquí generalmente todas las vocales se pronuncian. ¿Ya? Por eso decimos masquile singolare. Hola. ¿Ya? Entonces tenemos palabras masculinas singulares que terminan en O. ¿Cómo van a terminar esas palabras en masculino plural? En I. En I. Perfecto. ¿Ya? Entonces, cuando son singulares terminan en O. Cuando las pasamos a plural, esa O se va a convertir en una I. Ya. Ahora vamos después a ver ejemplos. ¿Ya? Femenino, femminile, singolare. Y lo vamos a pasar a femminile, Feminile. plurale. Y aquí tenía las palabras que en femenino singular terminan en A. ¿Cómo van a terminar en plural? E. En E. En E. ¿Ya? Y aquí vamos a hacer los clásicos ejemplos. ¿No? Yo creo que ya esta palabra sale hasta en la sopa, pero es buena. Es buena porque nos sirve para ver la versión masculina y femenina. ¿Ya? La palabra ragazzo, ¿qué significa ragazzo? Muchacho. Muchacho, joven, exacto. Claro. ¿Ya? Puede subir un poco que la Ahí, barra tapa. ¿Ahí? Eso. Sí. Siempre díganme esas cosas porque yo veo distinto la pantalla que usted, así que ustedes me van mandando en ese sentido. Ya. Ojo a la Z es como una TS. ¿Ya? Ragazzo. Pizza. La próxima semana vamos a ver más pronunciación. Ya. Nosotros dijimos que esta palabra que es masculina singular, muchacho, cuando la pasamos a plural y queremos decir muchachos, ¿cómo lo decimos? Ragazzi. Ragazzi. Entonces, nuestra O la transformamos en una I. Ragazzo, ragazzi. En cambio, ragazza, que es muchacha, yo la quiero pasar a muchachas, plural. En E. Perfecto. Ragazze. ¿Ya? Así que esa es la regla básica de pasar singular a plural. Masculino singular, o sea, masculino y femenino. Pero, siempre hay un pero. ¿Qué pasa cuando yo tengo, por ejemplo,
la palabra verde, que es singular. Mm. Pero, primera pregunta, ¿verde es masculino o femenino? No tiene género. No tiene género, es neutral, porque va a depender de un sustantivo. Sí. Ya, yo digo la casa verde. Eso también está en Claro. italiano, por si acaso, está en italiano. Yo digo y libro verde. Sí. Entonces, como va a depender del sustantivo, en este caso va a ser masculino y en este caso va a ser femenino. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una serie de palabras neutrales que en singular terminan en E. ¿Y significa eso? Vamos a poner neutro. Significa eso que pueden ser o masculinas o femeninas. Ojo que también vamos a tener palabras que son de un solo género, pero terminan con E. Por ejemplo, cane. ¿Qué significaba cane? Perro. Perro. ¿Ya? Y esto es siempre masculino. Il cane. Es el perro. Entra, Sí. entra a la misma regla. Es una palabra que en singular termina en E. Pero es masculino. Pero en este caso, claro, solo masculino. Pero a mí me va a dar lo mismo porque se comportan todas iguales, las neutrales o no, si terminan en E en singular, ¿cómo van a terminar en plural? En I. Exacto. Claro. ¿Ya? Claro. En plural igualmente van a terminar en I. Sí. Ya. Entonces, Perdona, lo que pasa es que el verde me quedé pensando, ajá, la casa verde, en ese caso es Femenino. femenino. Claro. sí, pero también, o sea, en ese caso es Adjetivo. sí, ¿Eso? adjetivo, Sí, pero también podría ser el verde, sí, sí. sustantivo, ¿no? Ya, cuando es sustantivo, los colores sustantivos, algunos son masculinos y algunos son femeninos, pero la gran mayoría son masculinos. Entonces Ya, sería el el verde, verde, ya, ok. cuando lo usamos como el nombre del Sí, color. sí. Ya. Entonces, esa es la regla total, ¿ya? Ahí no les voy a meter más reglas porque no hay. Esa No. es la regla general de singulares y plurales. Si es masculino, singular termina en O, en plural va a terminar en I. Neutro singular termina en E, neutro plural termina en I. Femenino singular termina en A, en Ajá. plural va a terminar en E. Y no hay Entonces, más. tenemos ahí donde se vuelve un poco complicado. ¿Dónde? Que las frases plurales, las masculinas son simples, porque termina todo en I. Yo digo, i, libri, verdi. Eso es los libros verdes. Pero voy a tener frases en plural femenino con algunas palabras que terminan en E y otras que terminan en I. Y ahí se vuelve un poquito más complicado. ¿Ya? Yo digo, le case verdi. Sería las casas verdes. A ver, claro. Entonces, si todo, y ese es un buen dato, si yo tengo una frase y todo termina en I, estoy seguro que eso es plural masculino. Claro. Ahora, plural femenino, van a haber cosas que terminan en E y cosas que terminan en I. Ujú. Ya. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Siempre hay excepciones. No las vamos a ver todavía. Solo una que quizás que me podría servir porque es rápida. Yo en italiano no tengo una palabra en italiano para decir deporte. Entonces, ¿qué usamos? Usamos la palabra en inglés, sport. Ay, Hay ¿verdad muchas. que ellos aman las palabras Les encanta. anglófonas? Dijiste. Son peor que nosotros. Les Sí, encanta. me cargan, me cargan. Yo leo hartos diarios en italiano y es terrible. La mitad está en inglés. Y es que Qué ya van después. terrible.
Han deformado mucho el idioma. Pero bueno, aquí, ojo, hay una gran diferencia. A mí, por ejemplo, cuando hay una palabra en italiano y usan una palabra en inglés, me molesta. El problema es que yo no tengo una palabra en italiano para deporte. Tenemos palabras para deportes en particular. ¿Ya? Entonces, yo hablo de Calcio. el calcio, que es el fútbol. Hablo de la gimnástica. Esportiva, no, nada que ver. ¿Cómo? Inventar una esportiva o Sí. La palabra, porque claro, absorbieron el sustantivo y después se puede convertir en adjetivo, en lo que queramos. Así que, efectivamente, existe la palabra sportivo en italiano. Ya lo que les decía es que tenemos palabras para deportes en particular, pero para deportes en general no existe una palabra en italiano. Por lo tanto, usamos la palabra sport. ¿Cuál es el plural de sport? Sport. Sport. ¿Ya? Todavía no entramos a los artículos. El sustantivo me interesa. Si se fijan, si yo tengo esto, aquí dice deporte y aquí dice deportes. Y esa es la primera regla como de excepción. Los extranjerismos en el italiano mantienen siempre el singular y el plural. Ah, mira qué interesante. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sport, la palabra taxi, es igual. Ajá. La palabra ya no se usa mucho, pero el clásico era el fax. Es igual. Todas estas palabras que vienen del extranjero Ajá. se van a quedar igual en singular y plural. ¿Qué es lo que nos va a hacer diferenciar entre singular y plural? Cuando le empezamos a poner el artículo que lo vamos a ver la próxima semana. ¿Ya? Entonces, los sport es el deporte. Gli sport es los deportes. Y ahí nosotros sabemos, ahí nosotros podemos saber por contexto si es singular o plural. La palabra sola no tengo cómo saber si es singular o plural. Perfecto. Qué ¿Ya? interesante. Pero eso lo vamos a ver la próxima semana con calma en el repaso ya más formal de las materias que hemos hecho. ¿Ya? Súper. Aprovechen a estudiar, porque ayer me pasó con un curso que ni les avisé, terminamos temprano de explicar, y dije, ya, repaso. Y empezamos a ver los artículos y los pobres no se acordaban de nada. Así que aprovechen, repasen, para que la próxima semana lleguen ahí y se luzcan con su manejo espectacular de artículos. Por ejemplo, en el caso de porque no sé si pusiste gimnasia. Gimnástica. Me confundí que tuviera dos N juntas, porque nosotros en el caso del español es MN. Exacto, lo vamos a ver la próxima semana. Por la próxima semana vamos a ver pronunciación, cómo suenan las dobles, cómo suena cada consonante con una vocal. Lo vamos a ver con calma. No lo hice ahora porque es más largo, es mucho más largo del tema. Perfecto. Así que eso, ya estamos en la hora. Súper. En un